Misión común, alegría y santidad. En palabras de Don Bosco, escuchad, vosotros habéis dicho que la obra de los cooperadores es querida por muchos, y yo añado que ésta se extenderá por todos los países, se difundirá por toda la cristiandad. Bueno, eso es tomado del comentario al proyecto de vida apostólica, artículo 1. Y bueno, bienvenidos al programa. Volvimos acá después de algunas semanillas ahí de enredos, tiempo, sí. de viajes por Europa, de actividades, ¿verdad? El Día de la Juventud Salesiana, celebrando a Santo Domingo Sabio, ahora preparándonos para la celebración de nuestra Madre María Auxiliadora. Así que han sido carreras todos y ya logramos retomar, gracias a Dios y con mucha alegría para este tema. Y este tema hermosísimo, ¿verdad? Los salesianos en el mundo. Y bueno, en este caso nuestro, los salesianos cooperadores. ¿Cómo estamos? ¿Por dónde andamos? Bueno, y es que quisimos iniciar, Fabri, precisamente con estas palabras de Don Bosco, porque esta utopía le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Este sueño de Don Bosco, esta visión de Don Bosco, yo creo que estaba muy clara, ¿verdad? Hay que ir por todo el mundo. Mandó a los apóstoles y mandó a los salesianos cooperadores. Y para hablar de esta disgregación por el mundo tenemos invitado especial hoy. Especialísimo. Que anda por todo el mundo y por eso también habíamos tardado un poquito en grabar. Bueno. Martín Calderón Vargas, nuestro querido amigo y hermano. Tim, déjame presentarte un toquecito, ¿verdad? Lo conozco desde hace muchísimos años, ¿verdad? Por allá del 97, dentro de sus trabajos arduos en el tema apostólico, ayudó, cooperó, participó, lideró grupos juveniles por un periodo aproximado de 10 años, ¿verdad? Recuerdo también, como una anécdota de mi querido hermano, ¿verdad? Cuando allá por el 98, si usted me corrige, pero fue por allá el 98 que se fue de misión un año. Me fui en el 97. En el 97. Me fui todo el 97. Estuvo todo el 98, porque yo recuerdo la actividad de envío que se le hizo. Fue entonces, la actividad de envío fue a inicios del 97. Ajá. Y estuvo por allá en Alta Verapaz, uh-huh. todo un año de misión, uh-huh. ¿verdad? Bueno, luego ha apoyado mucho lo que es el oratorio de Don Bosco, Sor María Romero. Además, bueno, ya dentro de la asociación, pues también ha tenido apostolados muy importantes. Dentro de ellos ha sido vocal de formación, uh-huh. ¿verdad? De la provincia. Ha sido coordinador nacional de Costa Rica. Uh-huh. También ha sido encargado de formación, consejero de formación del Centro Don Bosco, 2 veces coordinador del Centro Don Bosco, de formación, encargado de formación de la región, y ahora nuestro consejero mundial para la región Interamérica. Bueno, y apostolado también, aparte, es lector en la parroquia cercana a su comunidad, ¿verdad? Él brinda también ese hermoso servicio de apostolado para su comunidad. Y muchas cosas más que... Bueno, se lo aprendió bien, porque pues sí, pues un poco de eso a lo largo de los años, ¿verdad? Desde 1994, que estaba en sexto del Colegio Técnico Don Bosco, y ahí comencé mi inicio, digamos, en este ambiente salesiano. Y ahí le suena un nombre ahí. Ingresando a Iglesia Joven, el padre Giuseppe Coró, ¿verdad? Recién yo cumplí los 18 años, me acuerdo, estando en el colegio. Fue que inicié en Iglesia Joven. Ya el padre había hablado conmigo el año anterior y demás, ¿verdad? Pero sí, más o menos desde ahí comienza. ¿Y usted recuerda ese momento clic? O sea, ese momento en que... Vea, es que hay 2 momentos. En 1993 fui yo a buscar un sacerdote salesiano, estaba yo en quinto, y le dije, mira, padre, es que quisiera que, a ver si usted puede ser mi consejero, ¿verdad? Espiritual. Y él me dice, qué tirada, lo que pasa es que yo me voy del país, pero la próxima semana llega un sacerdote italiano llamado Giuseppe Coró. Venga y lo busca.
Entonces, ok, perfecto. Pasó la semana y fui yo a buscar el padre Coro, ¿verdad? Y el padre Coro me agarró de una vez. Ya lo soltó. ¿Verdad? Me agarró de una vez y mira que esto, que aquello, que el otro, que el proyecto este y que y comencé yo a estar yendo a lo que era en ese momento la procura salesiana debajo de la iglesia de Don Bosco. El padre comenzó ahí a formar, ya la procura ya existía, pero el padre ya comenzó con sus propios planes, ¿verdad? Y entonces me comenzó a motivar a llegar y algunas cosas y contarme sus proyectos de jóvenes, con los jóvenes. El tiempo tuvo sus circunstancias, yo me alejé un tiempo y ya volvemos a 1994. Ni modo, yo no me le podía escapar al padre, yo era alumno del colegio, ¿verdad? Entonces, pero me le escapé, ¿verdad? Y él me volvió a agarrar a principios del 94, ¿verdad? Entonces, me acuerdo muy bien, eso es inolvidable. Él me dijo, mira, Martín, el siguiente fin de semana hay una actividad, una asamblea inicial de Iglesia Joven. Y yo le dije, ay, padre, es que ya tengo un compromiso. Y era cierto, tenía un compromiso. Ay, padre, es que ya tengo un compromiso. Y él me dijo, su primer compromiso es con Dios. Y yo, ¿qué le iba a contestar? ¿Verdad? Cancelé el compromiso que tenía. No era la gran cosa. Pues, imagínense, yo tenía 17 años, pues, cualquier cosa. Entonces cancelé y asistí a esa asamblea inicial. Y muy interesante, el padre... o sea, me dijo, sí, lo invito, pero ya una vez vaya a algo concreto. Él me dijo, lo que usted vaya a ver ahí y lo que usted vaya a vivir ahí, lo tiene que replicar dentro de un tiempo. Y yo, ok. Entonces, o sea, que no era algo puntual del momento. Yo llegué entonces a la asamblea inicial, mi primera experiencia en grupos juveniles, con una actitud de, aquí vengo a ver, a aprender, a ver cómo está el asunto, porque el padre quiere que yo replique esto dentro de un tiempo. Y así fue, ¿verdad? Yo hice mi asamblea inicial en Iglesia Joven, a los meses venía otra asamblea inicial cuando había muchos jóvenes y se podía hacer estas actividades más seguido, y la siguiente asamblea inicial yo ya era pastor, ¿verdad? De hecho, entonces, cuando se estuvieron buscando los pastores dentro de lo que es la jerga, digamos, de Iglesia Joven, cuando a mí me dijeron, ¿quieres ser pastor? Y yo la respuesta dije, bueno, pues prácticamente el padre me había dicho que esa era la intención, ¿verdad? Y bueno, no era el único que estábamos en esa situación. El padre tomó a varios de los que estábamos en sexto bajo esta consigna: vayan, pero después tienen que hacerlo, replicarlo, ¿verdad? Sí, no, y en el contexto de Iglesia Joven, ser pastor era ser el coordinador de este grupo, ¿verdad? Sí. Y teníamos entonces pastores iniciales, pastores generales, pastores, el animador y tal. Entonces, o sea, que empezaste de una vez como coordinador líder. Sí, bueno, de la mano de Dios realmente, porque era mi primera experiencia en grupos juveniles o en cualquier tipo de grupo. O sea, yo realmente no es que era apático, simple y sencillamente no había participado en nada así, ¿verdad? Entonces, pero de una vez cuando comencé, venga, de una vez a lo que vino. Bueno, y ahí se fueron 10 años. Y ahí se fueron, pues más o menos, ¿verdad? Más o menos, porque como usted mismo lo decía, eso fue en el 94, ajá. En el 97, todo el 97 yo ya me fui de misión a Guatemala. Alta Verapaz. Alta Verapaz, en la zona indígena Quechí. Y de alguna manera ese encuentro con los grupos juveniles fue su antesala para decir, de ahí sí, a una misión. Pues sí. Martín desde el chiquitillo ya pensaba, yo quiero salir de misión. No. Volvemos al padre Corón. 1995, ¿verdad? Ya yo llevaba más de un año en Iglesia Joven. El padre Corón llega con un folletito. Mira, Martín, ¿cómo se llamaba el proyecto? No me acuerdo, pero era el Voluntariado Juvenil Salesiano. Voluntariado Juvenil Salesiano. Era un folletito reciente, de 1995.
mira Martín, que salió esto y que tal vez le interese para ver qué se puede hacer, voluntariado, misionero, y él me lo dio para llevármelo a la casa, y yo lo agarré y ¿verdad? Engavetado. Sí. En 1996 tuve la oportunidad de ir a Darién, a Panamá. Una hermana, mi hermana mayor, se había ido de misionero en 1995 a Darién, a Panamá, por un año. Al final estuvo 13 años, pero bueno. En 1996, ya llevaba año y medio ahí, se habían presentado algunos problemitas a ella y demás, entonces en la casa me dijeron, Martín, usted no iría a Darién, como para que alguien de la familia estuviera, aunque sea presente unos días ahí con ella, ¿verdad? Estamos hablando en esas fechas, aunque quizás pueda sonar que no es hace tanto tiempo, las comunicaciones han avanzado una barbaridad, ¿verdad? En ese momento, o sea, ni teléfono había ahí. Entonces comunicarse con ella era realmente difícil, y ante alguna situación que se estaba presentando, entonces realmente, aun cuando estábamos muy cerca, en ese tiempo las distancias y demás no eran las de ahora. Entonces yo me fui en 1996 a Darién, estuve para allá como 2 semanas, y me llamó mucho la atención el trabajo que ella estaba haciendo, misionero. Entonces cuando yo volví a Costa Rica, ¿dónde dejé el folleto? ¿Verdad? ¿Dónde dejé el folleto? Entonces, bueno, más que dónde dejé el folleto, ¿verdad? Busca el padre Coro. Mira, padre, que aquello y que lo otro, ¿verdad? Estaba hablando ya de agosto de 1996. Y el padre me dice, sí, las formaciones comenzaron a inicios del año de 1996. Pero háblese con el padre Mario Méndez, el responsable de pastoral juvenil en Centroamérica, en ese entonces. Y le hacemos una readecuación. Yo hablé con el padre, mira, padre, para ver que ahora me interesa. Bueno, está bien, ya únase al grupo que se estaba formando desde principios de año en el técnico Don Bosco. Entonces yo comencé a formarme en agosto. Y en cuestión de meses ya me dijeron, su destino es Alta Verapaz. Darién. Ajá. Darién. Bueno, ya conocía a Darién. Ya sabía para qué iba, a dónde iba, ¿verdad? Cuando me hicieron la misa de envío y todo eso, su destino Darién. 2 semanas antes más o menos de irme, cambio de planes. Ya no va para Darién, va para Alta Verapaz. Bueno, como 2 semanas antes de salir, ¿verdad? Y bueno, de lo que Dios quiera. Entonces, allá fui a dar a Alta Verapaz, San Pedro Carchá. Bueno, y parte de la interesante, ¿verdad? O sea, parte de la disponibilidad de sencillamente ir es que hasta el último momento se le puedan cambiar los planes. Ahora, esto nos lleva a un tema interesante, ¿verdad? O sea, fueron 10 años con esta experiencia de misión y tal. ¿En qué momento escucha Martín Calderón sobre la Asociación de Salesianos Cooperadores? ¿En qué momento se le siembra también la espinita de decir, ¿por qué no? Ya tuve esta experiencia. Los que somos salesianos cooperadores también tenemos ese momento clic o ese momento inicial, ¿verdad? Que lo recordamos, pero ¿cuál fue el suyo? Bueno, no, el primer contacto que yo tengo con los salesianos cooperadores es en 1997, en Guatemala, precisamente, ¿verdad? En alguna ocasión incluso me tocó darle un tema a los salesianos cooperadores en Guatemala. Oiga, ¿verdad? desde allá, desde entonces. Sí, ya andaba ahí en el... Sí, habían cooperadores ahí en San Pedro Carchá. ¿Y le llamó la atención? Usted dijo, no, la verdad que no. Y bueno, me pidieron esa ayuda. Luego, en 1998, ya aquí en Costa Rica, fue en el 98, tal vez por ahí, finales del 98 o principios del 99, no lo tengo claro. A quienes habíamos hecho la experiencia de voluntariado, nos reunieron. Tuvimos un encuentro en San Isidro el General con el padre Rolando Echeverría, que en ese momento era el vicario del inspector, y se nos presentó a los salesianos cooperadores como una opción, ¿verdad? Sin embargo,
Dios tiene sus momentos, ¿verdad? Cuando yo me fui a Guatemala, yo dejé los estudios un año, ¿verdad? Yo había ingresado a la universidad en el 95. Ya en el 97 era mi tercer año de estudios, entonces dejé ese año. Yo preferí no involucrarme más en lo que ya tenía, apostólicamente hablando. Yo volví y continué con Iglesia Joven y continué con otras cosas, ayudando a la formación de nuevos voluntarios y ayudando también en catequesis de confirmación ahí en el Don Bosco. Pero conociendo un poquito lo que estaban presentando sobre salesianos cooperadores, yo decía, es algo más serio, más comprometido, y no lo sentía como que este fuera el momento. Entonces, tuve que esperar varios tiempos, ¿verdad? Varios años. Me acuerdo precisamente, es un momento también propio para que veamos bien que era un tema de estudios. El día de mi graduación en el tecnológico, ahí estábamos, también Gustavo Parras se graduaba de maestría. Giovanna quiso acompañarme a mí en mi graduación. Estaba Bessie. Entonces, precisamente yo les dije, bueno, lo que a mí me impedía mi formación como salesiano cooperador ya acaba de terminar. Entonces, Gustavo, Bessie, Giovanna, ¿qué hay que hacer? ¿Y ahora qué? Démosle. Okay. Nada más para aclararle a todos los que ven el podcast, Gustavo, Giovanna, Bessie son salesianos cooperadores activos del Centro Don Bosco en San José, Costa Rica. Sí, y entonces, así comenzó la formación y se retoma el Centro Don Bosco, ¿verdad? Con la formación de nosotros. ¿En qué año? Sería el 2002, a principios del 2002. Buenísimo, ¿no? Y todo esto, ok, ya viene, se retoma, pero viene toda una encrucijada, ¿verdad? Que uno la ve también en los procesos iniciales y que es precisamente lo que queremos profundizar hoy. Don Bosco tenía esa visión y él luchó porque existiese la asociación. A él le costó, no fue fácil, ¿verdad? Que fuese aprobada por la Santa Sede. Pero ¿por qué tanto, verdad? Bueno, porque él tenía una visión para los salesianos cooperadores y no era una visión muy corta, digamos, no, que quédense aquí en Italia y tal. No, él quería que estuviesen dispersos en el mundo. Aliados importantes, creo, Fabri, ¿verdad? O sea, yo creo que los laicos, Don Bosco los visualizó como esos grandes aliados para poder propagar, ¿verdad? Tanto en el mundo, dice, y en la cristiandad, o sea, dentro de la misma iglesia. Y yo creo que ese sueño de Don Bosco se ve reflejado en el llamado. Ahorita que hablaba Martín, el padre llegó y lo iba jalando, ¿verdad? Y jalando, y de pronto le da una opción diferente, ¿verdad? Que es un reto que también hay, de que el joven que está ahorita en Movimiento Juvenil Salesiano, ¿verdad? O que está como alumno de una institución, sea invitado a propagar eso y a dar ese pasito adicional que a todos nos llega en su momento, creo, Martín. A usted lo iluminó el espíritu ahí en media graduación, pero a otros en otro momento, pero que es importante, ¿verdad? Que alguien nos diga, estás llamado a ir afuera, o sea, ir más allá para propagar la fe, para propagar el evangelio y al estilo salesiano. Así es. Y alrededor del mundo, que es pues salesianos en el mundo. Cuando vemos a Marvin, cuando vemos a Martín, cuando vemos a un salesiano cooperador, detrás de él, ¿qué hay, verdad? O sea, ¿cuál es esa organización que ayuda a sostener a nivel mundial este proyecto, esta visión de Don Bosco, esta asociación de salesianos cooperadores? ¿Cómo estamos organizados? Porque esto lleva toda una estructura, ¿verdad? Entonces vamos a ir como de lo macro a lo micro. De lo micro a lo macro. Es decir, ¿cómo en su experiencia, ¿cuál ha sido la mejor forma de explicar cómo está organizada la asociación? Yo pienso que mejor vamos del núcleo fundamental de la asociación, de la célula de la asociación, hacia arriba, ¿verdad? Porque entendamos cuál es su célula, cuál es su base, y sobre esa base entonces vayamos construyendo hacia arriba. Y antes de iniciar, sí quiero, digamos, resaltar esto. Lo que nos ha contado Tim al inicio es riquísimo, ¿verdad? Porque es su experiencia de vida. Y cuando alguien escucha esto, yo desearía, ¿verdad?, de corazón, que también esta persona reflexione sobre cuál fue su experiencia de vida, ¿verdad? Y antes de llegar incluso
hacer la promesa como salesiano cooperador, o aquellos que están en este proceso de aspirantado, pues también vean, Dios de alguna manera ha ido construyendo en su vida todo este proyecto y llegar a este punto. Entonces ahora sí. Sí, pero antes de eso, antes de hablar de la organización como tal, ¿por qué organizarnos? Porque es importante. ¿Por qué es importante organizarnos? Ya después lo demás de cómo lo hacemos, qué estructuras y demás, pues es importante, claro que sí, pero ¿por qué nos organizamos? ¿Verdad? Y entonces en ese sentido más bien yo lanzo una pregunta y se la lanzo a Fa. Quizás así rápido, Fa, recordando cuando usted se casó, ese antes y ese después, hubo cambios en su vida, evidentemente, y en algún momento esos cambios en su vida, antes incluso después y más aún después del matrimonio, tuvo que verlo con su esposa, con Erika. ¿Algunos cambios que usted haya tenido que hacer en su vida en ese momento? Muchísimos. Claro. Sí, algunos. Bueno, horarios, por ejemplo, ajá, para ponernos de acuerdo. Bueno, lo que fue, por ejemplo, lo de la alimentación, algo tan sencillo como ponernos de acuerdo en comprar el diario, ¿verdad? Que vamos a comprar, que a mí me gusta esto, que a ella le gusta mejor aquello otro, y que es importantísimo ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué más cosas? Las cosas, digamos, ¿cómo decir? Como la vida personal, que ya no deja de ser individual, ¿verdad? Para ser de los dos. Entonces aquellos tiempos míos de ocio, por decirte algo, que salir con los compañeros, con los amigos, qué tal y aquello. Entonces ya no eran solo mis amigos, sino ponernos de acuerdo también para que ella conozca a mis amigos y que ya sean los amigos de los dos, etcétera. Todo eso son cambios importantes y que si no se hacían, pues es muy difícil sostener en el tiempo. ¿Por qué lo hizo? Sí. Lo último que acaba de decir. ¿Por qué lo hizo? Sí. Para sostenerlo en el tiempo. ¿Por qué nos organizamos? Para darle sostenibilidad a eso en lo que estamos trabajando, a eso en lo que Dios nos ha llamado, a esa vocación. En este caso, su vocación matrimonial implicó cambios. ¿Para qué? Para darle continuidad en el tiempo, para darle una base importante, por supuesto, el amor, ¿verdad? Pero también implicaba algunos cambios adicionales de manera conjunta para ese proyecto de vida, pues darle continuidad. Claro. Si no, o sea, realmente no era una situación del mismo Fabricio y voy a hacer siguiendo mi vida como si aquí nada hubiera pasado. Se tuvo que organizar Fabricio, se tuvo que organizar Erika para darle continuidad a su proyecto de vida. Si no, no hubiera caminado. Pero y antes que incluso que eso, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es ya todavía más abajo lo que está y que engloba toda la motivación? Final, inicial, la previa, después el amor. El amor. Porque se amaban y amaban su proyecto de vida, entonces hacen los cambios y se organizan para darle sostenibilidad a ese proyecto de vida, ese proyecto de amor en el tiempo. Y así, muy, muy bonita la analogía, porque también hay que aprender a renunciar. Sí. Hay que aprender a renunciar. Ahora muy bien. A ciertas cosas, pero con la ganancia de muchas otras cosas más. Claro. Ahora muy bien, bajo ese contexto así de manera general, ¿por qué se organiza la asociación? Porque hay que darle sostenibilidad a ese proyecto de vida personal, pero también comunitario. A nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel mundial. De alguna manera hay que darle sostenibilidad, pero por sobre todo eso, porque amamos nuestra vocación. Porque amamos que Dios nos llamó. Porque queremos, como dice la promesa, queremos corresponder a tu amor. Atraído por tu amor, quiero corresponderte, ¿verdad? Entonces es una relación de amor. Y ese amor me lleva a mí, muy bien, ¿qué tengo que hacer para darle continuidad a esto? Entonces nos organizamos. Nos organizamos a nivel personal. Ni siquiera pensemos en las estructuras de la asociación. Me organizo yo a nivel personal.
Yo sé que tengo mis formaciones tales días. Tengo que organizar mi agenda. Es mi vocación, ¿ok? Entonces, tengo mi formación, tengo mis momentos en el centro. Tengo que comenzar a organizarme desde ahí. Ni siquiera pensemos en los consejos, en las consultas. Yo me tengo que organizar. Y sobre eso, ahí vamos construyendo. Ahí vamos construyendo. Y después, claro, esa organización tiene que ir también tomando sus matices en los distintos niveles. Pero la organización comienza desde yo, desde mi persona. Bueno, me parece súper interesante porque tal vez la visión nuestra, ¿verdad? Estábamos hablando de salesianos cooperadores en el mundo y ya nos estábamos imaginando esa estructura. Uy, perdón, ahí era como más administrativa. Perdón. Estábamos ya pensando en esas estructuras, pero vean qué interesante que esto tiene que conservar una raíz, conservar desde la semilla, ni siquiera desde la raíz, desde la semillita, me decían los chiquitos del colegio en el que yo trabajo hace 2 días. Es que esta semillita tiene que crecer y van a empezar a salirle raíces y tenemos que tener paciencia, decían, ¿verdad? Y es todo esto que estás hablando. Sin embargo, eso cimenta algo mucho más grande, según las necesidades de la asociación. Supongo, ¿verdad? Vos conoces bastante del tema, supongo que han tenido que cambiar las estructuras, variarse, ajustar, ¿verdad? Entonces, tal vez, si queremos empezar de lo micro, tal vez explicamos cómo se estructura entonces un centro local. Sí. No, pero sí quería tener esa primera noción, claro. Porque la organización como tal, a nivel estructural, puede ser compleja. Es compleja, ¿verdad? Pero al final y al cabo, por sobre todo eso es entender por qué nos organizamos, ¿verdad? Y por sobre todo entender que yo me tengo que organizar para responder a mi vocación. Es que si no lo hago, entonces adiós proyecto de vida. Y con el pensamiento que soy parte de esa gran estructura también, ¿verdad? A veces, sí. Bueno, nos lo decían a nosotros en las formaciones de aspirantes, aquí que está Ani detrás de cámaras, ¿verdad? Un saludo a Ani, que vino a acompañarnos como no parte del público. Por ahí tiene muchas preguntas, dice hoy. Nos lo explicaban, esa gran patita, ¿verdad? Del trípode, que es la vida en comunidad. ¿Verdad? Esa comunidad, porque no somos islas, nos explicaban en las formaciones, y creo que eso es importante, saber que no estoy solo, y que pertenezco a algo, y que para pertenecer a ese algo tengo que conocer, tengo que enraizar, ¿verdad? Tengo que generar ese, cuando lo agarran a uno lo pasan de acá, como en el caso, digamos, creo que aquí los 3 que estamos nos hicieron ese procesito. Bueno, vas a pasar de grupos juveniles, ¿verdad? Y te trasplantamos porque tu vocación va más allá de una vivencia de grupo, ¿verdad? Que es súper importante, pero hay que trascender hacia una vocación diferente. Claro, ¿verdad? Y este tema esa palabra es fundamental, Marvin. Vocación, nuestra vocación nos llama, Dios nos llama a vivir nuestro bautismo en comunidad. O sea, en comunidad de iglesia, ya de por sí, ¿verdad? Pero como salesianos cooperadores en comunidad de centro. Entonces, claro, y ahí nos está hablando de algo fundamental que don Bosco también, él lo indica. Es necesario, dice don Bosco, que las fuerzas del bien se unan para contrarrestar las fuerzas del mal, ¿verdad? El mal está haciendo esto, el mal es estratégico, dice don Bosco. Entonces también unámonos los buenos en estos tiempos difíciles de 1800 y tanto, ¿verdad? Entonces él decía, es necesario que nos unamos, que nos asociemos. Realmente, entonces, ¿qué somos? Una asociación. Evidentemente somos socios, digámoslo así en términos generales. Entonces nos estamos uniendo entre varios que compartimos un lugar, un territorio, ¿verdad? ¿Para qué? Para responder a esa vocación en ese territorio específico, ¿verdad? Y unirnos. Entonces formamos una célula, un centro, ¿verdad? La base de la asociación, el núcleo de la asociación, así lo indica el proyecto de vida apostólica, como el núcleo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? No somos
simplemente personas, salesianos cooperadores, que nos sentamos y nos vemos y ya, de ahí no, si queremos actividades apostólicas, si queremos formación, si queremos otro tipo de camino que queremos realizar, pues evidentemente también necesitamos una estructura interna, ¿no? O sea, alguien tiene que tomar la palabra, alguien tiene que tomar la iniciativa, como es en cualquier grupo humano. Llenar las formaciones. Como cualquier grupo humano, como cualquier grupo humano, ¿verdad? Pensemos en los grupos juveniles, ¿verdad? Un grupo de muchachos que aunque sea para ir al cine, alguien tiene que tomar la iniciativa, invitar y comenzar a moverse y vámonos, ¿verdad? Nuestros tiempos de grupos juveniles. Sí. Pero igualmente acá en el centro, entonces es lógico que como grupo humano tengamos una organización, ¿verdad?, para responder a esas necesidades que como salesianos cooperadores se nos presentan, esos desafíos para responder. Entonces es ahí cuando formamos un consejo. ¿Verdad? Consejo local. Un consejo local, con un coordinador, un secretario, un administrador y un responsable de formación. Al menos los 3 primeros, ¿verdad? Pero siempre es necesario que alguien también esté en formación. Ojo entonces que ya llevamos consejo local como la célula de la asociación, ¿verdad? El centro local. El centro local como la célula de la asociación y el consejo local como ente que coordina las realidades. Y que toma decisiones. Que toma decisiones en el ámbito de ese centro local, ¿verdad? Decisiones de la vida normal del centro, ¿verdad? Pero también decisiones importantes respecto a estos aspirantes de un centro local que se están formando y que en algún momento llegan ya a cierto nivel de madurez cristiana, humana y salesiana y piden ser admitidos como salesianos cooperadores. Entonces ahí el consejo también tiene una relevancia fundamental en el discernimiento de si este aspirante pues realmente ha mostrado signos concretos de su vocación como salesiano cooperador para tomar una decisión que tiene que comunicar también a un nivel superior, ¿verdad? El Consejo Provincial, pero, o sea, el Consejo Local, entonces ya lo estamos viendo, no solamente como un ente de animación, sí, ¿verdad? Que vamos a organizar una actividad apostólica y vamos a hacer, nos vamos a ir por allá y el fin de semana, tal cosa, apoyar el centro juvenil, lo que fuera, ¿verdad? Sino que también hay decisiones importantes que se tienen que tomar a nivel de la vida del centro respecto al temas vocacionales fundamentales, importantes, y en algún momento llegar y decir, sí, mira, sigamos adelante con su camino hacia la promesa, o llegar y decir, no, ¿verdad? No por esto y esto y esto y esto. Decisiones muy importantes en lo que es la vida del centro y a nivel de la vida de la asociación en general. Bueno, ese no necesariamente permanente, sino no hay que todavía superar tal vez estas partes. Según el caso, puede ser permanente y hemos tenido en nuestro centro, ¿verdad?, casos de los dos. Y de todo, tal vez no estás llamado a ser salesiano cooperador, quizás otra vocación, qué importante, en otro sitio. Qué importante es ese discernimiento, no solamente del aspirante, sino de quien está formándolo y también de ese consejo que también está acompañando, guiando, escuchando, para que en algún momento se pueda tomar una decisión que hay que llevar, como ya lo mencionaba, a otro órgano, al Consejo Provincial. Incluso vos hablabas de una palabra clave, ¿verdad?, que me parece interesante, que es las necesidades. Los salesianos respondemos a las necesidades de los niños y los jóvenes. Sí. Y quizás en el camino no lo teníamos claro, empezamos a verlo y decimos, bueno, lo mío es con los adultos mayores, lo mío es con la oración, ¿verdad? Una devoción específica. Y también vamos descubriendo algo, respondemos también a otras estructuras, bueno, que es lo que hoy estamos, realmente, digamos, queremos poner como eje, ¿verdad? Que respondemos a otras estructuras que nos van dando líneas. Vos hablas del centro local, pero dentro de la estructura del centro local le respondemos a algo más. Sí. Entonces cuéntenos a qué le respondemos ahí un poquito más arriba. Muy bien. Segundo nivel. Muy bien. Segundo nivel. Bueno, son
3 niveles de gobierno. Poner aquí la musiquita ahí de cuando Mario llega, baja la banderita, ¿no? Okay. Bueno, son 3 niveles de gobierno, ya dijimos, ¿verdad? El primer nivel es local, luego viene el provincial. El proyecto de vida apostólica nos indica que cuando sea posible, ¿verdad? Hay que pensar en una asociación quizás en crecimiento, desde cero en un lugar donde no hay nada. Bueno, salió un centro por allá, otro centro por allá, con el tiempo, otro centro por allá. Entonces el proyecto de vida apostólica nos dice que hay que ir uniendo esos centros a nivel organizacional para formar provincias, al menos 3 centros, ¿verdad? Al menos 3 centros formar una provincia. Entonces precisamente es eso, o sea, volvemos al tema de la organización. No somos entes aislados, ¿verdad? Somos una asociación. No es la Asociación de Costa Rica, no es la Asociación de Centroamérica, no es la Asociación de América, ni siquiera, es una asociación a nivel mundial. Entonces, para darle sostenibilidad, razón, continuidad, unidad, precisamente a esa asociación, entonces tenemos que ir organizando, la verdad, para ir compartiendo, para sentirnos uno. Y no solamente sentirnos, sino ser uno. Entonces se hace esa unidad de centros locales, ¿verdad? Para formar un consejo provincial. Entonces, los centros distintos de un territorio, del mismo territorio, entonces forman una provincia. ¿Verdad? Que en nuestro caso, para dar el ejemplo, a nivel de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, entonces los distintos centros de acá, formamos la provincia de Centroamérica Sur, ¿verdad? Y como provincia, o sea, no hay como, por decir algo, no hay un centro y otro nivel, no, es que la unidad, el núcleo, la célula de la asociación es el centro. A nivel provincial, lo único que hay es entonces un consejo provincial, ¿verdad? No imaginémonos que entonces hay un centro provincial, no, un centro de segundo nivel, no, es simplemente un consejo a nivel de provincia con algunos representantes que se eligen a nivel de la provincia igualmente, como lo indicaba antes, con un coordinador, un administrador, un secretario. Es importante que exista también la figura del formador, porque tenemos que formarnos, es fundamental la formación en nuestra asociación. Pero también tanto a nivel del consejo local como el provincial, ¿cuáles son las necesidades que tenemos como centro local? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos a nivel de provincia? Y eso nos da pie a decir, a discernir, sería bueno que haya otra persona que apoye un apostolado, porque le vamos a dar fuerza al apostolado. Entonces, para darle fuerza, ocupamos a alguien que se dedique a eso. Entonces, elijamos a alguien, a un consejero de apostolado. Son consejerías que nacen en función de la necesidad. No vayamos muy lejos, o sea, en mi área, ¿verdad? La comunicación. Ajá. Y hace 15 años era impensable, ¿verdad? Que ahora dentro de las estructuras, por lo menos de la congregación, eje transversal, decía el padre Timothy Plock, la comunicación. Hace 4 años, impensable de que había que tener una estructura para poder reunirnos virtualmente, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que es un ejemplo súper cercano, sí. Que ahora la comunicación incluso tiene su consulta nacional y todo, precisamente porque la necesidad nos lleva a eso, a estar en donde están los medios. Y adquiriendo más relevancia, o sea, tal vez, sí. Vos decías, la formación es un tema esencial. Es esencial. Pero también van a otras consejerías, van a ser temas esenciales, digamos, sí. En función de la realidad que estamos viviendo, claro. Como la comunicación. Y algo el transporte en lugares donde sí. Cuesta la comunicación, digamos, para llegar a los lugares, tiene que haber una consulta, supongo, consulta para generar, ¿verdad? Sí. Transporte, formación, hasta para adaptar al idioma, al dialecto. Claro. Bueno, vos que estuviste en Alta Verapaz, por ahí pudiste ver que la comunicación es diferente. Sí, claro. Sí, y entender lo siguiente, así como una necesidad genera precisamente una consejería, la falta de esa necesidad, pues que tampoco exista la consejería, ¿verdad? ¿A qué voy? Elijamos a esto y esto. ¿Por qué? Porque es que así se venía haciendo.
pero ya no es necesario. Sí, pero sigue siendo necesario. Entonces, bueno, elijamos consejerías y ¿qué tenemos que hacer? No sabemos, porque no se identificó la necesidad, ¿verdad? Sí. Entonces es importante eso. Hasta por facilidades, o sea, las tecnologías nos han venido a generar ciertas facilidades en ciertas áreas, ¿verdad? Cierto. ¿Verdad? Pero entonces podemos unir ahora dos, porque es más sencillo hacerlo, entonces ya no es necesario tener disgregado eso y podemos concentrarnos en otras. Sí, responder a las necesidades. Sí. Voy a ir, pausa de asimilación. Tenemos el centro local, que está compuesto por su consejo local y los miembros, o sea, de que después de un proceso de discernimiento han solicitado ser parte de la asociación, han dicho que sí y bueno, se les ha dicho que sí. ¿Cuál es el ente superior? El Consejo Provincial. Entonces, segundo nivel, el Consejo Provincial. Pero hemos estado hablando de que elegimos... Perdón, Fabri, o sea, tal vez para la gente, en unas cuantas palabritas, definir qué es una provincia, ¿verdad? Entonces, ahí la capsulita, ¿dónde estamos nosotros? Aquí. La capsulita, esto es una provincia a nivel de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Bueno, es una unión de distintos centros que comparten su misión en un territorio físico. En un territorio físico. ¿Y qué es? ¿Es separado o es o se constituye más bien por cercanía, por un tema físico político? Sí, exactamente, por cercanía, pero no excluye situaciones muy particulares de salesianos cooperadores que en algún momento forman parte de un centro y por una situación de vida de repente tengan que dejar el centro e irse a vivir a otro lado lejano donde no hay salesianos cooperadores. ¿Y este salesiano cooperador qué? Deja de ser salesiano cooperador porque ya se alejó y de repente se presenta esa situación. Aquí no estamos hablando de un centro, estamos hablando de un caso específico de un salesiano cooperador que entonces de repente de alguna manera también tenga que mantener esas líneas con el consejo local, ¿verdad? A pesar de que no esté en el territorio como tal de la provincia. Que se sienta perteneciente al centro y a su vez a la provincia. Exactamente. ¿Cómo elegimos a los consejeros provinciales? Bueno, se elige en un congreso provincial, ¿verdad? Un congreso provincial es la reunión de los consejos locales de la provincia. Muy bien, si en la provincia tenemos 10 centros locales, entonces habría 10 consejos locales que se reúnen dichos consejos para elegir a ese consejo a partir de los candidatos que se presentan, ¿verdad? Y algo antes de que se me olvide, Fabricio, antes mencionaba cuando hablaba del consejo local el tema de la promesa, ¿verdad? Pues también tener claro de que el consejo provincial es el que aprueba la promesa que un consejo local le está presentando, ¿verdad? De un aspirante. Entonces es el ente que finalmente aprueba esa promesa que solicita el aspirante, ¿verdad? Y que ya fue discernida, que fue revisada y que el consejo local dijo que sí, o sea, porque si el consejo local dijo que no, pues evidentemente ni siquiera va a pasar al consejo provincial. Pero bueno, volviendo, así es como se elige al consejo provincial. Ahora vamos. Tercer nivel, según nuestro proyecto de vida apostólica. El mundial. Consejo Mundial. El Consejo Mundial. Muy bien. Estamos hablando de entes, ¿verdad?, de gobierno de la asociación. Entonces, el gobierno local, el gobierno provincial, digámoslo así, y está ya el superior, que es el mundial. Para irnos al mundial, tenemos que entender primeramente, hay una similitud, así como una provincia está conformada por varios centros en un territorio, varias provincias en un territorio cercano forman una región, ¿verdad? En nuestro caso, la región interamericana, ¿verdad? De Panamá hasta Canadá y las Antillas. Entonces, en la asociación como tal tenemos 11 regiones, ¿verdad? Entonces, pensar simplemente en ese número, 11 regiones, ¿verdad? Ahora muy bien, nos vamos al Consejo Mundial. Estamos hablando alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Ok, ¿para qué nos ayudan entonces? Explíquenos, ¿para qué nos ayudan estos consejos regionales? Aunque no es un ente de gobierno, ¿para qué nos ayudan? Son consultas regionales. Consultas, sí, perdón. Sí, ok. Consultas. Tal vez... Para entender por qué es que ahí
incrustamos. Sí, tal vez me voy primero al Consejo Mundial porque no he mencionado ni siquiera lo de la consulta regional, sino entender que independientemente de la consulta regional o no, entender que la asociación se divide en 11 regiones. Ya está, ¿verdad? O sea, en el caso nuestro en América, o en el caso propio más que toda América, ahora en el caso aquí específico que nos toca a nosotros, es la región interamericana, formada por 9 provincias, ¿verdad? 13 países. Entonces, simplemente, de momento dejémoslo ahí, región interamericana, y al nivel mundial somos 11 regiones. Ahora sí, vayámonos al Consejo Mundial. Entonces, el Consejo Mundial está formado por los 11 representantes elegidos en un congreso regional por cada una de esas regiones, ¿verdad? Me vuelvo atrás. El Consejo Provincial también, de una u otra manera, evidentemente, es elegido por miembros de los consejos locales. Uh-huh. Entonces, vamos a ir viendo esa escalerilla, ¿verdad? En el sentido de que hay representantes en el Consejo Provincial con alguna función, ¿verdad? El administrador, el secretario, o como a nivel provincial quieren organizarse, pero al fin y al cabo son de la provincia, conocen la realidad de la provincia y lo ven a nivel provincial. Entonces, en el Consejo Mundial, ¿cómo desde el Consejo Mundial puede verse todo el mundo, toda la asociación a nivel mundial? Pues precisamente hay un representante de cada una de esas 11 regiones a nivel mundial, que es el consejero mundial de la región, ¿verdad? Entonces, ese es el cargo que vos tenés. Ese es el cargo. Lo que quiere decir es que vos, como consejero mundial de la región interamericana, representás las 9 provincias que conforman la región interamericana en el Consejo Mundial. En el Consejo Mundial, así es. Entonces, igualmente, el Consejo Mundial tiene su coordinador nombrado, ojo, la palabra que estoy utilizando, nombrado por el rector mayor. Ahí no es que las regiones se pusieron de acuerdo y pongamos a tal. No estoy diciendo elegido, estoy diciendo nombrado. Uh-huh. No hubo una elección, ¿verdad? Vamos a una votación, no. Se nombró por parte del rector mayor, que al final y al cabo es el ente, ¿verdad?, superior de toda la asociación. Y él es el que nombra al coordinador mundial. Entonces está el coordinador mundial, está el administrador mundial, está el secretario mundial, ¿verdad? En nuestro caso específico, hoy por hoy, coordinador mundial Antonio Boche. ¿Y por qué es importante esa figura de coordinador mundial para nosotros que estamos aquí desde un centrito, digamos? ¿Cómo transmitimos la importancia de la figura de este nombramiento? No, precisamente, o sea, es el punto de unión de toda la asociación donde confluye ahí, junto con el rector mayor, evidentemente, ¿verdad? No quitemos al rector mayor, o sea, el rector mayor no va a andar en todas las reuniones, en todas las actividades de la asociación, o sea, tampoco es que lo haga el coordinador mundial, pero en ciertas actividades claves, el coordinador mundial ahí está presente, nombrado por el rector mayor, ¿verdad? Entonces, claro, es un punto de unificación donde todos estamos confluyendo como salesianos cooperadores en estos distintos niveles, ¿verdad? Es la cabeza es el rector mayor, entendámoslo así, claro. Es así, ¿verdad? Pero ahí está la figura del coordinador mundial coordinando la asociación a nivel mundial. ¿Qué tanta comunicación existe entre Antonio Boccia y el rector mayor? Ay, bueno, ahí sí, pues no sabría decirlo, ¿verdad? No sabría decirlo que tanto se comuniquen. Pero al menos Antonio para ciertas cosas sí nos dice, no, tengo que hablar esto con don Ángel. Ah, bueno. Por eso, tiene un acceso. Sí. Directo. Sí, no, por supuesto, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertos temas que no es, mira, nosotros como Consejo Mundial lo decidimos y ya. No, es que la cabeza es el rector mayor. Entonces, hay ciertos temas que sí tienen que verse con el rector mayor. No, y importante que exista también esta claridad y este respeto por parte de Antonio de que diga, no, suave un momentico, esto vamos a hablarlo con don Ángel. Claro. Y esto nos da también, o nos refleja también este sentido de unidad, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Con qué? Con la raíz, don Bosco, sí. Y que el rector que tiene esa función, ¿verdad? Sí, exactamente. Don Bosco mismo es el que lo quiere así.
¿verdad? Que lo quiso así. Y entonces, bueno, volviendo al Consejo Mundial, ¿verdad? Entonces el coordinador, el administrador, el secretario mundial, ¿verdad? Y los 11 consejeros mundiales. Estos primeros que usted mencionó, y es una figura que no hemos hablado, se llama Secretaría Ejecutiva, en este caso mundial. Mundial. ¿Cierto? La Secretaría Ejecutiva Mundial, ¿verdad? Y en este momento son estas figuras las que se tienen. Sin embargo, también tenemos que pensar a nivel mundial, algunos de los que hemos hablado es necesario que haya un consejero mundial de comunicación. Dentro de la Secretaría Ejecutiva. Mundial. Lo que significa esto, o sea, aquí lo que toma relevancia es que al ser parte de la Secretaría Ejecutiva, y usted me corrige, pero al ser parte de la Secretaría Ejecutiva, ahí sería un sí o sí, vamos a elegir a esta figura. Podría cambiar dependiendo de las necesidades. Sí. Sí, exactamente. Habría que ver las necesidades y las propuestas que se hagan al interno del Consejo Mundial para ver a quién se puede poner en esos servicios, ¿verdad? Y ya sabemos que el coordinador mundial es nombrado, pero las otras figuras del secretario también son nombrados, o eso sí son elegidas a nivel del Consejo Mundial, ¿verdad? A nivel del Consejo Mundial. Dentro de los mismos representantes, por ejemplo, usted pudo haber sido nombrado en alguna de las consejerías mundiales. Sí, exactamente. Sin embargo, pero no necesariamente de esos 11 se elige este directorio, ¿no? Sí, pero no, o sea, puede ser de afuera, puede ser de afuera también. Lo que sucede es que, muy bien, si ya, digamos, yo asumo una consejería a nivel mundial, entonces muy posiblemente tenga que dejar mi consejería mundial de la región. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo ya ahora una consejería a nivel mundial, no regional. O sea, yo soy miembro del Consejo Mundial, soy consejero, pero mi ámbito de acción es la región, ¿verdad? Distinto es que, por decir algo, dar un ejemplo, mira Martín, se puede encargar de la comunicación a nivel mundial. Ya me están solicitando una consejería a nivel mundial. Sí, ¿verdad? Pero yo les dije que no, ¿verdad? Pero entonces ya eso es una labor, ¿verdad? A nivel mundial. O sea, el ámbito es distinto, ¿verdad? Sí, por el peso tal vez de las tareas humanamente no sería muy, entonces, muy aconsejable. Sí, son cosas que pienso yo que se tienen que ir madurando en el tiempo, ¿verdad? Se tienen que ir madurando porque también hemos hablado de que necesitamos a alguien en pastoral juvenil a nivel mundial, ¿verdad? Que vaya dando esas líneas, ¿verdad? También generales hacia las provincias y de las provincias hacia los centros locales, ¿verdad? De esos elementos a los cuales queremos darle énfasis en la asociación. Evidentemente hay algo claro, o sea, los centros locales responden a las necesidades locales, ¿verdad? No es que lo que venga del Consejo Mundial entonces olvídese de sus necesidades locales, no, son orientaciones generales, ¿verdad? Para ir también adecuando un poco, dándole una orientación al trabajo que se hace a nivel local, ¿verdad? Por ejemplo, el Consejo Mundial viene hablando Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. No quiere decir que entonces nosotros a nivel local vamos a decir, nos vamos a olvidar de lo que estamos haciendo porque el Consejo Mundial nos está diciendo Laudato Si, entonces vamos a ir a sembrar arbolitos, ¿verdad? No es eso, es ir bajo lo que ya hacemos y viendo qué iniciativas también podemos ir incorporando respecto al Laudato Si, o por ejemplo ahora el 150 aniversario de la asociación. Claro. Bueno, entonces olvidémonos de lo que hacemos porque ahora vamos a pensar solamente en el 150 aniversario de la asociación. Sí, sabiendo integrarlo. Es integrarlo. Exacto. ¿No? Y sabiendo que hay necesidades particulares, no es lo mismo en una región que en otra, en una provincia que en otra. Exactamente. Incluso, bueno, y también que es importante ir alineándolo con las líneas de acción que determina el rector mayor, ¿verdad? Entonces hay que ir es como un rompecabezas, ¿verdad? Sí. Ir poniendo las piecitas, acomodándolas para que la forma se vea. Por ejemplo, el aguinaldo.
todos los años, ¿verdad? Cada año irá exactamente, es como un matiz, como una luz, ¿verdad? Que nos va dando sobre el trabajo que hacemos. Como un abono. Sí, ¿qué es un abono? Sí, enriquece exactamente, la fertilidad. Exactamente. ¿Verdad? O sea, exactamente. Y entonces ese abono no sustituye lo demás, no sustituye el agua, no sustituye la buena tierra que se le tenga que estar rellenando, o sea, no, es un complemento. Y todas estas actividades que vienen desde el mundial, o estas actividades del rector mayor, o estas realidades de la asociación de la familia salesiana, por ejemplo, hablemos de las jornadas de espiritualidad de la familia salesiana, vienen siendo también para nosotros un suplemento, ¿verdad? Claro. Claro. Complemento, perdón, para enriquecer nuestra vida vocacional. Claro, y volviendo a lo que decía Marvin, ahora sí, lo que él hablaba de la consulta regional, ¿verdad? Ahora muy bien, si ya sabemos ahí esos 3 niveles de gobierno, mundial, provincial, local. Ok, pero ¿cómo comunicamos a las provincias con el Consejo Mundial? A todos le vamos a dar el WhatsApp de Antonio Bocha, ¿verdad? Para que todos le estén escribiendo y preguntándole a él, ¿verdad? No, precisamente para eso están los consejeros mundiales de la región, ¿verdad? En este caso, digamos, yo soy el enlace del Consejo Mundial con las provincias. Pero bueno, en una región como la nuestra, que es bastante grande, ¿verdad? Entonces se forma una consulta regional formada por los coordinadores provinciales. Entonces yo me reúno con ellos, ¿verdad? Una vez al mes me reúno con ellos para ir a decir, mira, el Consejo Mundial está diciendo esto y esto y esto. Mira, la línea va por acá. Mira, pasa esto y aquello. Pero por otro lado, al revés, mira, provincias, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida de ustedes? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué proyectos tienen? ¿Por qué? Para también yo poder informar al Consejo Mundial sobre la vida de la asociación en esta región. Entonces está la consulta regional para poder hacer ese enlace, ¿verdad? Entre las provincias con el Consejo Mundial. Y como ente animador. Y como ente animador, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué cosas? Porque supongo, ¿verdad? Bueno, en lo que tiene usted tiempo de experiencia, que ahí en las reuniones de la Secretaría Ejecutiva Regional o del Consejo de la Consulta Regional se tocan muchos temas, o sea, de diferente índole. Pero ¿qué tantas cosas de estos temas suben al Mundial? O que sea necesario, o más bien se resuelven solamente ahí. Que así como más o menos que nos puede decir, por ejemplo, hay cosas que se pueden resolver tal y otras que sí definitivamente tenemos que resolver. Pues que hay ciertos elementos, o sea, la estructura, la organización de la asociación no está escrita en piedra, ¿verdad? No nos dice, los centros locales se van a organizar, sí, nos da una orientación general, pero no nos dice así escrito, ¿verdad? Y la provincia, sino que incluso el mismo proyecto de vida apostólica habla de los directorios, ¿verdad? Los directorios son reglas, digamos así, reglamentos específicos específico a una zona. ¿Qué es lo que sucede? Ciertas actividades o ciertas particularidades del territorio aquí en Centroamérica Sur son distintas a las de Filipinas, ¿verdad? Entonces, ellos por un tema cultural, lo que fuera, estoy hablando ahí, requieren algo particular en la asociación que no está escrito en el proyecto de vida apostólica, porque el proyecto de vida apostólica es de ente mundial, o sea, realmente es muy general. No puedo entrar a algo tan específico para responder a una necesidad particular en un territorio. Entonces están los directorios, y a veces puede suceder de que comenzamos a colocar en los directorios algunas ideas que ya uno comienza, no me suena mucho, ¿verdad? No me suena esto. En el particular ahora, hace unos meses estuve viendo un directorio en una provincia aquí, en una de las provincias de aquí de la región, y yo les decía, mira, es que comparando el directorio anterior con el directorio actual, veo las pequeñeces, le digo, es que esta coma no, antes estaba y ahora no está, y me está cambiando la idea, ¿verdad? Por la redacción, esta coma me está cambiando la idea y está diciendo otra cosa,
Entonces, eso así como está se tiene que corregir. Entonces, hay a veces algunas ideas que de repente el criterio que tal vez yo pueda tener no lo tengo bien claro. Entonces, más que verlo a nivel de Consejo Mundial, al menos conversarlo con Antonio. Mira, Antonio, se presenta esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión? Y ahí se da el asunto que si Antonio todavía tiene alguna duda como la tuya, también la eleve al rector mayor. Pues, bueno, no sé qué tanto, ¿verdad? Si han habido en alguna ocasión, mira, Antonio, me hicieron esta consulta, realmente no lo tengo claro, ¿usted qué cree? Y él también dice, tengo que revisarlo. ¿No? Como la que te dice yo. Sí, exactamente. Entonces, pero en general, o sea, el Consejo Mundial está el Consejo Mundial como tal y está la Secretaría Ejecutiva Mundial, ¿verdad? Entonces la Secretaría como tal, ellos van viendo un poco más, de manera más concreta, porque se reúnen más que nosotros, ciertos temas específicos, ¿verdad? Para después presentar al Consejo Mundial y el Consejo Mundial como tal ya tomar una decisión que se le presente esta situación, claro, ¿verdad? No, y de pronto, digamos que van intuyendo cuáles son las necesidades mundiales a partir de cada caso específico. Incluso ya se van viendo esas cositas comunes, ¿verdad? Yo supongo que es eso. Y dicen, mira, casi que todos tienen esta misma necesidad o esta misma inquietud, asumámosla y reflexionémosla para... Sí, por ejemplo, ahora nos ha indicado en la última reunión del Consejo Mundial que tuvimos que la Secretaría está trabajando en alguna propuesta, por ejemplo, de los directorios. ¿Qué tiene que contener un directorio? El proyecto de vida apostólica no lo indica. Simplemente indica, se pueden hacer directorios. Ok, pero qué bueno, sería una orientación desde a nivel mundial, no escrita en piedra igualmente, pero que nos diga, mira, una idea de directorio puede contener esto y esto y esto y esto. Y es fundamental, importantísimo, sí. Porque meses atrás, hablando con una provincia, les hablaba del directorio. Entonces ellos me mostraron, sí, aquí están los datos de los salesianos cooperadores. Y no, es que ese no es el directorio. Pensamos en el directorio telefónico, ¿verdad? Sí. Entonces cuando yo veo el directorio, entonces ellos, sí, aquí está, mira, el registro de los salesianos cooperadores, los nombres. Y no, yo no estoy hablando de eso. Entonces tuve que explicarles qué era el directorio. Es que sabes que es nuestro mundo salesiano tiene una cantidad tan enorme de conceptos. Yo creo que si nosotros creamos un diccionario, sería bien particular un diccionario del lenguaje nuestro, y los criterios pueden variar. Igual yo creo que hemos evolucionado un montón con este tema de decirle a la gente, yo lo veo a nivel de comunicación, que empiezan a llegar documentos para darles formato. Y yo digo, qué interesante, porque ya crearon un folletito, un manualcito para crear tal documento, porque las concepciones son diferentes, las definiciones. Nosotros caminamos acá por la comunidad donde estamos y le decimos, es que nosotros pertenecemos a la provincia Cansur y nadie nos va a entender. Y van a decir, no, estamos en San José, Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, igual a nivel interno creo que sucede bastante. Claro. A veces confundimos algún concepto porque el lenguaje particular es bastante extenso, y a veces no es tan sencillo de entender. Por eso estamos haciendo esto. Y precisamente esa es la situación. Vamos bien, se va entendiendo. Acá tenemos nuestra monitora. Ya está haciendo. ¿Cuál es la situación? Precisamente podemos hablar del proyecto de vida apostólica y lo podemos leer. Y puede suceder que no lo entendemos, ¿cierto? A nivel de la organización. Y quizás donde uno comienza a entender mejor es metiéndose en eso. ¿Verdad? Entonces, y lo que les decía antes de la provincia de hace unos meses, sí, yo les expliqué que era un directorio. Pero qué interesante sería, mira, aquí tiene un documentico donde lo explica, donde indica exactamente qué tiene que tener y cómo se hace un directorio. O también el tema a nivel mundial, los reglamentos, ¿verdad? Ya hablando de los congresos, ¿verdad?
que el proyecto de vida apostólica nos dice que los congresos tienen que tener un reglamento. ¿Y qué pongo en un reglamento de un congreso? Bueno, entonces que el Consejo Mundial nos dé una línea general, una idea de que puede tenerse en un reglamento. Los reglamentos actuales que nosotros utilizamos como provincia, ¿de dónde vienen? Pues precisamente de lo que hemos venido heredando, ¿verdad? Entonces simplemente tomamos el primer reglamento que en algún momento se hizo a nivel de la región y sobre eso venimos haciendo. Me acuerdo el primer reglamento, nosotros aquí en Costa Rica, en el primer congreso provincial, a la luz del proyecto de vida apostólica, en el 2008, llegó Tomás Polanco, en ese momento él era el consejero mundial de la región, y era el primer congreso, como les digo, a la luz del estatuto actual, y él llegó con un reglamento. Y nosotros el reglamento, ¿verdad? Y me acuerdo del reglamento tal y tal cosa y nosotros, y no, pues eso no lo preparamos porque no sabíamos, ¿verdad? Y entonces, pues precisamente los reglamentos que actualmente se utilizan son de cierta manera heredados de lo que hemos ido recibiendo en aquellos primeros congresos provinciales que tuvimos, 2008, ¿verdad? Que fue el primer congreso provincial en Centroamérica, primer congreso provincial a la luz del estatuto actual, claro, ¿verdad? A la luz del proyecto de vida apostólica actual, porque antes era el reglamento de vida apostólica. Y también en el 2008 fue el primer congreso regional interamericano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no existía la región interamericana, era la región América, Pacífico, Caribe, Norte. Híjole, muchos más países. No, menos. Menos. Sí. Es que suena largo. Sí. No, pero pensé que incluía Cono Sur, por ejemplo. Ah, no. América, Pacífico, Caribe, Norte era de Panamá hasta México y las Antillas. Canadá y Estados Unidos formaban parte de la región anglosajona. A partir del 2008, digamos que estos dos países se separan de la anglosajona y vienen a formar parte junto con nosotros, entonces formamos la interamericana. Que Estados Unidos tiene, Estados Unidos y Estados Unidos oeste. Exactamente, son dos provincias. Y Canadá. Entonces esos tres provincias pasaron a ser parte de interamericana. Sí, yo no sé si estoy haciendo más bolas, pero bueno. Bueno, pero vamos a ver, una pausa asimilativa. Tenemos entes de gobierno, centros locales, con los consejos locales, ¿verdad? El consejo provincial y el consejo mundial. Luego tenemos entes de animación, ¿verdad? Que sería la consulta regional y ahora una que no hemos hablado, que está dentro de los directorios provinciales, por ejemplo, la consulta nacional. ¿Qué podemos decir de consulta nacional? Sí, y haciendo paréntesis, Fabricio, perdón, antes de irme a la consulta nacional, la consulta regional tiene una secretaría regional. Ejecutiva regional. Ajá, así como el Consejo Mundial tiene una secretaría ejecutiva mundial, el coordinador, el secretario, el administrador, las personas que tienen una función específica. Igualmente a nivel de la consulta regional hay personas que fueron elegidas para cumplir una función específica, ¿verdad? Formación, apostolado, bueno, más que apostolado ahora es promoción, pastoral juvenil y familia, comunicación y demás, ¿verdad? Entonces, estas personas que fueron elegidas en un congreso regional para una función específica, entonces forman la Secretaría Ejecutiva Regional, que junto con los coordinadores provinciales, ahí sí ya todos formamos la consulta regional. Ahora sí, ya me voy a la consulta nacional. La consulta nacional tendríamos que entenderla dentro del ámbito específico de una necesidad particular en esta parte del mundo. No sé si en otras regiones tengan una figura similar, ¿verdad? Lo desconozco. Puede ser que sí, pero lo desconozco. ¿Qué es lo que sucede? Por distintas situaciones, que puede ser distancia, que puede ser cultural, que puede ser facilidades X, ¿verdad? Es necesario que los centros locales de un determinado territorio
se unan también para compartir experiencias, para compartir organización, animación, y crean una figura superior, pero no de gobierno, sino de animación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso específico nuestro, Centroamérica Sur, con la realidad de los 3 países, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es un poquito difícil, aun cuando somos países pequeños, la situación política, la situación de medios de comunicación, ¿verdad? Transporte, hablándolo más, de manera más específica, el tema de ir de un lugar a otro, requerimos salir del país, pasaporte, pagar impuestos y demás. Entonces, a veces hay ciertas actividades que realmente hacerlas a nivel provincial de una manera corta, digamos, en el tiempo, no es tan factible. Entonces, es mejor como que unir esos esfuerzos a nivel nacional para animarnos como país sin quitar la figura provincial, ¿verdad? Entonces es cuando sale la figura de la consulta nacional, ¿verdad? Hablemos de vivir ejercicios espirituales. Sí, actividades formativas. El Día del Salesiano Cooperador. Sí, actividades formativas nacionales, ¿verdad? Que se puedan, al ser complicado, por ejemplo, estar pagando visas para cruzar fronteras. Pongámoslo en términos concretos. Vamos a celebrar el aniversario o el Día de la Juventud Salesiana. El Día de la Juventud Salesiana, perfecto. ¿Dónde va a ser? En Cartago, perfecto, muy bien. Los salesianos cooperadores de Nicaragua y los de Panamá también tienen que venir a apoyarnos. Es difícil. Complejo. Es muy complejo, ¿verdad? O como de repente fuera allá, que en Panamá tienen una iniciativa y mira, los de Nicaragua y los de Costa Rica también, todos juntos. No, entonces existen esas estructuras para animar la asociación en la realidad específica del territorio. Si no pasaría mucho tiempo para que se pueda hacer. Sí, por ejemplo, hagamos un retiro. Bueno, a nivel de la provincia, es complejo, es caro incluso, ¿verdad? Movilizar a los salesianos cooperadores, como digo, en nuestro territorio es difícil. O sea, yo lo digo porque realmente somos países pequeños. Si yo comparo esto con Estados Unidos, comparo con Canadá, que Canadá como tal es una sola provincia y hay un caso de 5,000 kilómetros entre un centro con otro centro, ¿verdad? Entonces, claro, es difícil también para ellos. Entonces, en este caso, las redes sociales, ¿verdad? La tecnología nos ha venido a ayudar. Sin embargo, entonces, esta figura es donde también entramos con los directorios, ¿verdad? Nos permite organizarnos, no eliminando la figura del gobierno. Eso es claro, local, provincial, mundial. Estas son estructuras de animación, nada más. Llámesele consulta nacional, porque en nuestro caso estamos hablando de todo un país. Pero, por ejemplo, vayámonos a México. México como tal son 2 provincias, México Norte y México Sur. Por sus distancias igual es difícil llegar y decir, mira, vamos a organizar una actividad de toda la provincia. Sí lo hacen, claro que sí, pero en las actividades más cotidianas se hace más difícil hacer una actividad de toda la provincia. Entonces, ¿qué hacen? Se dividen en zonas. No países, porque pues no, ¿verdad? Pero se dividen en zonas. Entonces tienen sus encuentros zonales y demás, ¿verdad? Para facilitar y ayudar la animación, ¿verdad? De ciertos centros específicos en una zona. Y eligen a una persona que sea el representante de esa zona ante el Consejo Provincial. Y eso es en función de la realidad y lo que se ha ido plasmando en los directorios provinciales. Pero hagamos un repaso, vamos subiendo. Empezamos desde Panamá. Y entonces Panamá, Costa Rica y Nicaragua tenemos CAMSUR. Luego El Salvador, Honduras y Guatemala, CAM Norte, nuestra segunda provincia. Luego vamos a México, México Norte y México Sur. 2 provincias más, llevamos 4. Sí. Luego nos vamos a Estados Unidos. Crucemos un poquito el mar, el océano, y tenemos Antillas y Haití. Ahí llevamos 6. Sí, Antillas es Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y Haití es separada, provincia separada.
Luego tenemos Estados Unidos, que se divide en Estados Unidos este y oeste. 2 provincias más. Llevamos 8. Y Canadá. Y ahí Canadá. estamos las 9 provincias que formamos la región interamericana. Muy bien, yo creo que ahí por lo menos hicimos el esfuerzo de hacer un repaso de todo lo que es la estructura de gobierno, estos entes de animación y lo que nosotros... Y yo quiero rescatar acá el trabajo que se ha hecho desde la región interamericana, desde el proyecto de Vamos en la misma barca, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, que bueno, vino también a abrirnos los ojos respecto a las posibilidades que hay de acercarnos como hermanos, ¿verdad? Y todos estos encuentros regionales de formación, hasta con el rector mayor. Recuerdo que vos le hiciste una pregunta al rector mayor, ¿te acordás? Sí, en el encuentro que tuvimos con el rector mayor. Y los que vienen en adelante, porque no fue algo que sucedió, acabó la pandemia y se acabó, no, más bien llegó para quedarse. Encontramos que con esto nos acercamos como hermanos, con el esfuerzo que esto sugiere en el sentido de lo que son traducciones de los hermanos de habla francesa, de habla inglesa, y creo que esto ha sido fantástico. Bueno, y creo que ahí donde justificamos estas estructuras, ¿verdad?, de animación, porque nos ayudan a sintetizar, a unificar, a mantener, aunque estamos separando, más bien lo que nos permite es estar más unidos, porque hacemos esos pequeños núcleos para poder crecer. Y me siento parte de algo más. Exacto. Creo que es un buen ejemplo de cómo funcionan estas estructuras, ¿verdad? Que como una consulta nacional o como trabajar a nivel de Interamérica. Sí. Y quería introducir algo que quizás no es estrictamente del tema, pero que hay que aprovechar el contexto, Fabri, y es el desarrollo de la gran fiesta de los 150 años de fundación de la asociación. Esto no nació ayer, ¿verdad? Y hay que, por eso se me vino a la mente, no nació ayer. Esto es una estructura que se ha venido forjando y desarrollando por 150 años. Estamos celebrando 150 años y bueno, estamos preparando. Estamos preparando. Sí, exacto, 3 años. Ya lo estoy celebrando. Ya se eligió el logo, ¿verdad? Sí, ya se eligió el logo. Es interesante, bueno, el logo, cada parte del logo tiene un significado. Y ahorita que dijiste 3 años, ahí vienen como un arcoíris o una ruta que se formaba por 3 líneas. Cada línea es un año. Que es bien bonito. Yo recuerdo el trienio para celebrar el nacimiento de Don Bosco, que genera esa expectativa, genera ese ambiente. Y bueno, ahora también vamos a tener un trienio, sí, ¿verdad? Para celebrar los 150 años. Bueno, queremos que usted nos cuente un poquito. Sí, bueno. Esto va a ser una cápsula ahí. Muy bien, no, de acuerdo. 150 años de ser aprobados. De la fundación. Sí, pues sí la fundación, ¿verdad? Pero fundación, aprobación canónica, o sea, la Santa Sede le da su bendición, ¿verdad? Pero ya existíamos, ¿verdad? Ya existíamos. En los escritos de Don Bosco, cuando él habla de la Asociación de Salesianos Cooperadores, la Pía Unión, ¿verdad? Él se remonta a 1841. Con incluso en ese año él fue... ordenado. Es el año de ordenación de él, ¿verdad? Es el año de la ordenación, es el año en que él inicia el oratorio, el 8 de diciembre, ¿verdad? Y él se remonta entonces a la historia de la Asociación de Salesianos Cooperadores al año 1841. Desde un inicio en su misión, en su proyecto, ya Don Bosco de una vez ya nos había perfilado. Pero bueno, todo en el tiempo de Dios, y es en 1876, 9 de mayo de 1876, cuando ya finalmente la Santa Sede, en manos de Pío IX, nos aprueba. Entonces, claro, vamos para los 150 años. Cuéntenos, Martín, así brevemente, cómo vamos a llevar este camino para contarle a todos los que están escuchando y viendo el podcast. Más que el camino, que ya voy para eso, o sea, también... No tenemos que entender esto únicamente como 150. ¡Qué lindo número! ¡Qué bonita! Hay que celebrarlo, no 150, se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar. No es pensar únicamente en un número,
¿verdad? Como cuando, para los 50 años, sí, pero decir, no es por el número, es realmente un hecho relevante, importante, que hay que realzar, que hay que darle su importancia, no por el número, sino todo ese proyecto que Dios viene haciendo en nuestra vida, para el cual tenemos que darle gracias, tenemos que responder, tenemos que fortalecernos para seguir, ¿verdad? Porque 150 años es el inicio, ¿verdad? Lo que decía don Bosco al inicio, ¿verdad? Lo que leía Marvin, serán los que promuevan el espíritu cristiano, ¿verdad? Y demás. ¿Y por cuánto tiempo? Por todo lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces son los primeros 150 años en los cuales realmente nos queremos preparar de manera comprometida para llegar fortalecidos a ese aniversario para relanzar a la asociación. Entonces, en este sentido, por eso se creó un lema a nivel del Consejo Mundial, ¿verdad? Un sueño, una promesa y el futuro, ¿verdad? ¿En qué sentido? En este primer año, lo que queremos, y va ligado a 3 verbos, ¿verdad? 3 acciones: recordar, renovar y relanzar, ¿verdad? Entonces, en este primer año, ese sueño, ¿verdad? Remitirnos al sueño de don Bosco para la asociación, un sueño que le costó, ¿verdad? O sea, trabajo, ir y venir, revisiones y demás sobre el planteamiento que él estaba haciendo sobre los salesianos cooperadores, le costó, ¿verdad? Y estábamos en ese sueño, en el sueño de don Bosco, desde un inicio. Entonces queremos recordar en este primer año ese sueño de don Bosco. Pero yo los animo no únicamente a recordar a don Bosco. Nosotros no somos fruto de la casualidad. Como asociación y como salesianos cooperadores, estamos aquí también por muchas personas que junto con don Bosco han soñado la asociación. Entonces recordémoslas también a tantas personas que han sido salesianos cooperadores que ya no están, ¿verdad? Que dieron su vida y la siguen dando, ¿verdad? Hay personas también que nosotros conocemos aquí en nuestra provincia y particularmente en Costa Rica que son todo un ejemplo de vida a pesar de su edad, que ahí están, ¿verdad? Entonces recordar a todas estas personas. El segundo año, ¿verdad? Renovar, ¿verdad? La promesa, ¿verdad? Para precisamente eso a lo que nosotros nos ha sido llamado por parte de Dios y a lo cual nos hemos comprometido en una promesa, pues también renovarla, ¿verdad? Es cuestión de todos los días renovar nuestra promesa, nuestra opción por Dios, pero en el segundo año, ¿verdad? Tenerlo todavía un poco más fuerte. ¿Para qué? Para ir hacia un tercer año donde lo que queremos hacer es relanzar el futuro de la asociación, ¿verdad? Entonces que realmente estos 3 años sean un camino de preparación, de fortalecimiento para la asociación, para lo que viene, ¿verdad? Entonces realmente para ello pues tenemos que identificar también los desafíos del mundo de hoy, de la juventud de hoy, y vamos para adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Tim, ha sido muy rico, ¿verdad? Este rato ha sido bastante enriquecedor y usted ya casi tiene que irse a sus compromisos con la parroquia. Vamos a escuchar una pregunta que Bessie es una de las personas que nos iba a acompañar como presentadora, pero bueno, tenía formación inicial, entonces no nos pudo acompañar, pero sí quiso hacerse presente con una pregunta específica, entonces vamos a escucharla. Hola chicos, saludos, Marvin, Fabricio, Martín, un gusto. Bueno, mi consulta para Martín es la siguiente. Este tema de la organización de la asociación a veces es un poco difícil de entenderlo para los cooperadores y no se diga para los aspirantes. Yo quería saber cómo había surgido en usted ese interés, porque es un trabajo muy apostólico. Si lo tomó como un apostolado, si las cosas se dieron sin buscarlas, sin pensarlas, poco a poco. ¿Cómo surgió ese interés tan importante y que tanto nos ha beneficiado a nivel nacional, provincial y ahora regional? Y si nos puede contar o ayudar para cómo se nos puede hacer a nosotros también fácil entender todo este tema de la organización, cómo lo estudiamos, qué tips nos puede regalar que a usted le sirvieron para entender poco a poco cómo se organizaba nuestra asociación y entenderla.
Gracias, saludos. Muy bien. Un poquito larga la pregunta, pero o sea, ¿Cómo le surgió la inquietud? Empecemos por ahí. Es que a eso iba y estaba acomodando las ideas. No es tanto cómo me surgió la inquietud como si en algún momento yo hubiera planeado me voy a meter en el tema organizativos. No. En lo más mínimo. Fluyó. No fluyó, no. La necesidad. Se presentó una necesidad, hay que responder a ella. ¿Verdad? Les comentaba en un inicio de mi graduación. Bueno, Gustavo, Giovanna, Bessie y yo ya me gradué. Gustavo ya terminó la maestría. De ahí, démosle, ¿verdad? Lo que veníamos posponiendo, démosle, ¿verdad? Entonces se reactiva el Centro de Don Bosco, 2002, inicios del 2002. Hicimos la promesa en el 2003, diciembre del 2003. Sin embargo, volviendo a todo lo que hemos hablado, una consulta nacional en Costa Rica, nosotros ya estamos reactivando el centro. Ahora sí, ¿quién va a ser el representante del centro ante la consulta nacional? Entonces ahí comenzamos a participar, ¿verdad? Bessie estaba con Marianita, pequeñita, recién nacida, ¿verdad? O sea, tenía unos meses. Entonces comenzamos a meternos, algunos también, para hacer esa representación del Centro de Don Bosco ante la consulta nacional. Giovanna en algún momento ya estuvo participando y entonces también ahí también yo me comienzo a meter a nivel de la consulta nacional representando el Centro de Don Bosco, para de contar, ¿verdad? Pero como decimos aquí en Costa Rica, uno es bien bombeta, ¿verdad? Uno es bien bombeta y bien que mal. Estoy hablando de 2004, perdón. Yo ya tenía una experiencia de centro de grupos juveniles de 10 años. Ya había realizado todo un año de voluntariado. Uno viene con cierta chispa, ¿verdad? No viene pellizcado. Entonces, claro, uno comienza a nivel de la consulta nacional y uno mira, a dar ideas, a aportar cosas, ¿verdad? Entonces, de manera natural van saliendo estos elementos. Ya en algún momento, no recuerdo bien el año, hay que renovar la consulta nacional, hay que elegirla. Entonces yo quedé adentro ya de la consulta nacional como vocal de formación en ese momento. No recuerdo qué año sería, posiblemente 2005 se me ocurre, por ahí, puede ser 2005, donde a mí me eligen entonces como responsable de formación a nivel nacional. Pero ya estaba participando yo a nivel de la consulta nacional por esa representación a nivel del centro. En el 2008 viene de nuevo, ya 3 años después, elegir y renovar la consulta nacional. Martín Calderón, coordinador nacional. Bueno, eso fue en septiembre del 2008. En octubre del 2008 viene Congreso Regional en México. Ya era el primer congreso regional, ¿verdad? Que se hacía en la región interamericana, lo que les decía antes. Entonces ahí, a unos días de haber sido elegido coordinador nacional y automáticamente en ese momento pasar al Consejo Provincial, ¿verdad? Porque coordinador nacional era, de una vez el provincial, tal como está sucediendo ahora. Hubo un periodo en que eso se había dejado de implementar. Entonces, pasé una vez al Consejo Provincial. ¿Quiénes están invitados al Congreso Regional? Los coordinadores, los consejos provinciales. Entonces Martín ya estaba en el Consejo Provincial automáticamente, entonces ahí voy yo de bombeta al Congreso Regional. Entonces, y ahí eso me abrió una amplitud a temas de la asociación que yo me quedaba yo, mira, wow. Me acuerdo... estaba el delegado mundial, el padre Esteban Volkovac, en ese momento, y precisamente era el primer congreso donde llegamos a una región que no tenemos directorio regional, porque era el primer congreso. No había un reglamento para el congreso porque era el primer congreso, ¿verdad? Entonces, ese primer congreso fue bastante trabajado porque, bueno, vamos a hacer el directorio regional. ¿Y qué es un directorio? Pues de ahí no tenía ni idea qué es un directorio, pero me tocó estar en la redacción del directorio regional. No tenía idea qué era un reglamento, pero estuve en la redacción del reglamento regional.
¿verdad? Luego viene 2012. Bueno, y no solamente eso, en el 2006, recordamos, antes lo mencioné, estábamos con el reglamento de vida apostólica. En el 2006 se pone a experimento por 6 años el proyecto de vida apostólica, hasta el 2012. Entonces, viene 2012, a mí me habían reelegido, ahora sí, de nuevo en el Consejo Provincial, y viene Consejo Mundial, Congreso Mundial, que va a revisar todo el proyecto de vida apostólica, que ya incluso antes de ir al Consejo Mundial tuvimos que revisar artículo por artículo para ver cuáles eran los cambios del proyecto de vida apostólica versus el reglamento de vida apostólica y demás. Viene el Congreso Mundial y bueno, gracias a Dios, ¿quiénes van al Congreso Mundial? Los coordinadores provinciales. Yo no era coordinador provincial, pero según el tamaño de la provincia, si tenía cierto número, podrían ir dos personas. Si había más de 150 salesianos cooperadores en la provincia, podían ir 2 personas. Si mal no recuerdo, en ese entonces, 2012, nosotros como Camp Sur éramos 152 salesianos cooperadores. Y tocó. Entonces podía ir alguien más. Entonces fui yo, ¿verdad? Entonces también, de nuevo, un congreso mundial y a revisar el proyecto de vida apostólica, ¿verdad? Y a votar artículo por artículo. O sea, es que así fue. Tal artículo, levante, hay objeciones, se aprueba, se rechaza, ¿verdad? Entonces, no fue algo que busqué. Se fue dando. Sí, la providencia lo fue llevando a empaparse. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Y luego, bueno, junto con eso, que en el 2008, lo que le mencionaba el Congreso en Guadalajara, luego vino el Congreso 2010 en México. Más que Congreso, fue un encuentro de formación en que se le dio seguimiento al Congreso del 2008. Yo al del 2010 no fui, pero me reuní con unos de Costa Rica que fueron y les expliqué todo el directorio para que no vayan, como decimos, detrás del palo y entiendan qué es un directorio y por qué se estableció esto y esto a nivel de la región, para que ahora que vayan a revisar eso tengan idea por qué van. Luego, 2012 fue encuentro regional aquí en Costa Rica, entonces yo era el coordinador nacional en Costa Rica, entonces me tocó preparar también el encuentro regional. 2013, República Dominicana. Vámonos para la República Dominicana. 2014, encuentro de jóvenes en El Salvador. Vámonos para El Salvador. 2015 vino Congreso Regional para elegir al nuevo consejero. En ese momento se eligió a Francisco Burciaga. En el 2008 había sido elegido Germán López. Tocaba ya cambio. Me fui también para El Salvador al Congreso. Entonces, pues Dios me ha dado la oportunidad y yo también me he apuntado. ¿Verdad? Bueno, eso está épico, ¿verdad? Sí, hay que decirle sí al llamado. Sí, exactamente. Y eso lo que exactamente. Hay que decir, sí, aquí estoy, ¿verdad? Así como, volviendo antes a lo que les explicaba, su destino, Ariel, 2 semanas antes, ya no va por Ariel, va por Alta Verapaz. Bueno, si Dios así lo quiere, vámonos. Y Martín, así puntualmente, 3 tips que usted daría para poder entender toda esa estructura, así. ¿Cuáles serían esos 3 tips que usted da para ir? Lean, viajen. No, digan sí. Leanlo, ¿verdad? Creo que ya diste uno. Para darte una clave. Vos dijiste meterse. Sí, a eso iba. ¿Verdad? Léanlo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si yo me meto y no leí, no voy a entender ni siquiera lo que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, leamos la organización de la asociación para entenderla en su dimensión general. Preguntemos, ¿verdad? No entiendo esto. Preguntemos a alguien que pueda saber o medio saber, ¿verdad? Entonces, preguntemos. Pero, por supuesto, tercero, o sea, leer, preguntar. Tercero, metámonos, o sea, ¿cómo vamos a entender la organización de la asociación? Metámonos. ¿Cómo? ¿Verdad? El alcance mío, quizás, o sea, aquello yo,
tal vez uno podría llegar y plantearse, el alcance mío no me da para cierto nivel. ¿Y quién metió a Martín Calderón en su momento en todo esto? ¿Qué nivel tenía Martín Calderón? Se dio la oportunidad y yo fui diciendo sí, ¿verdad? A nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional y ahora a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno. Eso es claro y me ha dado la oportunidad. Pero vienen actividades. El próximo año tenemos un encuentro de jóvenes salesianos cooperadores en Guatemala, a nivel de la región. Todavía estamos construyendo eso, ¿verdad? Estamos construyendo, pero son oportunidades. Estamos pensando en que tenemos que hacer un encuentro, porque como por la pandemia se dejaron de lado. Recordemos, en el 2019 tuvimos un encuentro regional en Puebla. En el 2017 un encuentro regional en Guadalajara, ¿verdad? El año pasado el Congreso en Panamá. Entonces son oportunidades que la región, que la asociación nos da, ciertamente tienen su costo, evidentemente, claro que sí. Pero son oportunidades que se vienen presentando como para escalar un poquito más en algún elemento, para entender algo más, para involucrarme en algo más, y realmente es una riqueza. Bueno, yo creo que esta es otra capsulita, ¿verdad? Esos 3 tips, porque leamos, preguntemos y metamos. Lea, pregunte y métase, ¿verdad? Le vamos a buscar ahí hasta un ritmo. Y Martín, nosotros en este hermoso podcast, ¿verdad? De Salesianos Cooperadores para Salesianos Cooperadores. Antes de esta sección, quiero cerrar con algo, porque ya hay que aterrizar. Yo aprovecho, digamos, la posición, digamos, de consejero nacional para agradecer, y que tiene mucha relación con la realidad actual de nuestra asociación, a nuestros hermanos delegados SDB y FMA, que siempre nos acompañan, que nos ayudan muchísimo, que nos guían, que nos aconsejan, que puchica, o sea, ahí están y nos hacen sentir también la confianza de que vamos por un camino, digamos, sin alejarnos de nuestras raíces, de nuestro espíritu salesiano. Y fácil, no, importantísimo, y disculpe, pero lo omití, pensé mucho en los salesianos cooperadores en nombres incluso, pero por supuesto en todas estas estructuras están los delegados y las delegadas. Totalmente, claro que sí. Indispensables. Encabezados por el rector mayor. Sí. Tim, ahora sí. Nosotros tenemos una sección para finalizar el podcast. Se llama En una palabra. Ok, entonces cada uno va a decir en una palabra el aprendizaje que ha tenido de este podcast, ¿verdad? Y del tema tratado. Entonces, ¿la tiene? Pues tal vez no una palabra, pero... Puede ser una oración, chiquitita. No, sí. Una frase. ¿Se permite? Sí, claro. Sí. Es más, siempre se termina siendo una frase. Sí. Yo, por ejemplo, diría el valor de la organización. Es valiosísimo, digamos, y ya lo vimos, para preservar, para dar continuidad, para sostener una estructura que está a nivel mundial. Sí. Yo ya tengo la mía. Creo que son 2. Crecimiento y desarrollo. Yo creo que para eso sirve organizarnos en el mundo. Sí, yo estoy pensando plan de salvación. Ser salesiano cooperador es un camino que conduce a la santidad. Y todo esto tenemos que entenderlo como un plan de salvación de Dios en nuestras vidas. Es lo que Él nos está presentando. Es el proyecto de Dios, no es un proyecto nuestro. Este es el proyecto de Dios en nuestras vidas. Entonces, verdaderamente, la organización es parte de ese plan de salvación. Creo que ya tenemos un mapa enorme, un plan. Y bueno, ya ahora sí, ya nos tenemos que ir, Fabri. Sí. Entonces, despidamos. Vamos cerrando. Los invitamos a que nos continúen acompañando en este camino de esta primera temporada del proyecto Misión Común. Misión Común nace como un proyecto de salesianos cooperadores de acá de Costa Rica para los salesianos cooperadores, no solamente de acá, también de la provincia. Ya vemos que toda esta estructura ojalá llegue. Bueno, me están solicitando ahí, me están retando a que podamos traducir esto a otros idiomas para que se proyecte en la región. Así me había dicho Victoria, pero bueno, todavía no lo he logrado. Con inteligencia artificial va a tener que ser, ¿verdad? Al menos subtitulado. Pero el espíritu de esto es poder tocar temas que nos ayuden en nuestro camino cotidiano de salesianos cooperadores. Claro. Y bueno, quiero nada más decir cuál va a ser el tema de nuestro siguiente episodio.
es convocación salesiana. ¿Qué significa? Bueno, ahí donde yo estoy, ahí donde me toca trabajar, donde me toca convivir en el día a día, ¿cómo llevo eso? Y vamos a tener invitados que nos van a hablar cómo lleva su vocación salesiana ahí donde está. Hacer lo ordinario algo extraordinario. Entonces, con esto nos despedimos. Esto fue Misión Común, Alegría y Santidad.